Entre la inteligencia artificial y la programación, no tanto enfocado a desarrollo de software, ingeniería de software, sino enfocado más bien en las puertas que se abren una vez que las computadoras pueden empezar a programar por sí solas. Y lo que quiero argumentar es que una vez que las máquinas pueden programar por sí solas, esto nos va a abrir la puerta a sistemas de inteligencia artificial que son más interpretables, que pueden comunicarse mejor con expertos sobre todo, sistemas que son más robustos, en los que podemos confiar más, sistemas que pueden construir sobre lo que ya sabemos, sobre el conocimiento previo que tenemos en diferentes campos y que incluso pueden expandir sus propias habilidades, aprender cosas nuevas de una manera que es todavía difícil para los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es útil empezar a pensar en la visión tradicional de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquinas. Tradicionalmente veíamos el aprendizaje de máquinas como un proceso donde tenemos un montón de datos y en base a esos datos vamos a entrenar un modelo tal que con ese modelo podemos convertir ciertas entradas en ciertas salidas. Uno de los problemas que hay con este paradigma es que el modelo generalmente no es algo que se pueda interpretar. El modelo es simplemente una masa de neuronas con muchos coeficientes que realmente es muy difícil explicar cómo salió esa salida de esa entrada. Sin embargo, cuando nuestros sistemas de inteligencia artificial son capaces de escribir código, podemos empezar a explorar un paradigma un poco diferente, donde el modelo lo que va a hacer es tomar estos datos y generar un programa, donde el programa es el que va a traducir las entradas en las salidas. Que a diferencia del modelo que teníamos anteriormente, este programa es un programa que podemos leer, es un programa que podemos interpretar, es un programa para el cual podemos utilizar todas las herramientas que tenemos de análisis y razonamiento sobre programas para poder, por ejemplo, verificar que realmente haga lo correcto, para poder identificar posibles fallas que pueda tener. Entonces, esto nos da un paradigma diferente de cómo hacer aprendizaje. Y bueno, la primera pregunta es, ¿y eso en qué nos beneficia? ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer con esto. Una muy importante es interpretabilidad. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué quiero interpretabilidad? Pues sí, se siente bonito poder saber y entender qué es lo que está pasando, pero a veces el mundo es complicado y a veces tenemos que confiar en cosas que no entendemos y como quiera el mundo funciona. Pero hay muchas áreas y muchos campos donde la interpretabilidad es crucial, es elemental a lo que queremos hacer. Y una de esas áreas es cuando hablamos, por ejemplo, de descubrimiento científico. El propósito de hacer ciencia es poder entender cómo funciona el mundo para poder actuar sobre él. Y les voy a dar un ejemplo de un proyecto que de hecho salió del laboratorio donde hice mi doctorado. Es ya del 2013, aunque no lo crean, ya en el 2013 podíamos generar programas, no con la misma capacidad que podemos hacerlo ahora, pero suficientemente bien para hacer cosas bastante interesantes. Entonces, en este caso, lo que les interesaba era poder explorar cómo funcionan las redes de regulación dentro de un gusano que se usa mucho en biología para estudiar ciertos organismos porque es extremadamente simple. Y la idea era poder entender las cadenas de regulación
de cómo cuando se produce una proteína, produce otra proteína y eso produce otra proteína que produce un efecto que podemos ver. Y la intuición que fue realmente importante en este trabajo fue decir, bueno, los biólogos, incluso hoy en día, cuando tienen una hipótesis, ¿cómo exploran esa hipótesis? La escriben en código. El código es un lenguaje extremadamente expresivo para describir nuestra hipótesis de cómo funciona algo. Entonces, ¿por qué no lo planteamos el problema de generar esta red de regulación como un problema de generación de programas? Queremos generar el programa que describa cómo funciona esta red de regulación y que lo describa de una manera que lo podamos entender y que lo describa de una manera que sea consistente con todos los datos que tenemos de todos los experimentos que se han hecho sobre este gusano, pero además también que sea consistente con nuestro entendimiento previo de cómo funciona este sistema, por ejemplo, de nuestro conocimiento previo de cuáles son las proteínas que están involucradas en este proceso. Y lo interesante es que una vez que planteamos esto como un problema de generación de programas, no nada más podemos ir y decirle al sistema, aquí están todos nuestros datos, genérame un programa que es consistente con todos los datos. Podemos ir con el sistema y decirle, aquí están todos mis datos, genérame 2 programas que sean consistentes con todos los datos, pero que sean diferentes. Por ejemplo, en este caso, esta es una representación pictórica de esta cadena, donde podemos ver, bueno, hay 2 hipótesis. A lo mejor este factor LED23 directamente influye en esta proteína LST, o a lo mejor LED23 influye en SEM5, que a su vez es el que influye en otra proteína. Son 2 hipótesis, las 2 son representadas como 2 programas diferentes que son consistentes con todos los datos. Y entonces el modelo nos permite diseñar experimentos, nos permite diseñar un experimento donde podemos distinguir cuál de estas 2 alternativas es la correcta. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer cuando tenemos un modelo que realmente se puede interpretar, que realmente nos está explicando lo que está pasando. Podemos generar hipótesis alternativas, podemos usar estas hipótesis para diseñar experimentos para saber qué va a ser lo correcto. Entonces, este es un ejemplo de cómo el poder generar una representación donde podemos nosotros entender lo que está pasando nos ayuda a cumplir esta meta de realmente saber cómo funciona la red de regulación en este gusano. Hicimos algo muy parecido hace un par de años en otro campo totalmente diferente. En este caso estábamos trabajando con un equipo de lingüistas donde lo que queríamos era poder hacer un sistema que nos ayude a entender cómo funciona un idioma, por ejemplo, para poder enseñarlo de manera más efectiva. Esto es algo que los lingüistas hacen constantemente, tienen toda una notación que han desarrollado a través de los años de cómo describir las reglas de morfología y fonología de un idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de reglas de morfología, en el caso del inglés, son las reglas que nos dicen que cuando queremos generar el pasado de una palabra, le ponemos ED al final, le ponemos una D al final. El pasado de open es opened, ¿no? Es una regla que se la podemos enseñar, por ejemplo, a los niños que están aprendiendo este idioma. En el caso del inglés, el inglés está muy bien estudiado, muy bien documentado, pero hay muchos idiomas que se hablan por poblaciones muy pequeñas, donde la supervivencia del idioma está en juego y donde queremos de manera automatizada y muy sistemática poder explicarle a la gente, miren, así es como funciona este idioma, para poder enseñarlo de manera más efectiva. No es suficiente tener una red neuronal que aprenda el idioma, lo que queremos es que la gente aprenda el idioma, y para eso tenemos que poder explicárselos. De manera similar, en los lenguajes tenemos reglas de fonología, por ejemplo, que nos dicen que, por ejemplo, el pasado de walk en inglés se pronuncia walked, con un sonido como T al final y no walked, como lo pronunciaba yo cuando estaba aprendiendo inglés, porque pues hay una regla que dice cómo se combinan los sonidos en este idioma y por qué
hay ese cambio en el fonema que usamos al pronunciar esta palabra. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, lo que hicimos en este trabajo fue plantear este problema como un problema de generación de código. Lo que queremos es generar una representación en la forma de un programa, pero utilizando los formalismos y utilizando los principios que los lingüistas han estado desarrollando durante décadas, que nos permite entonces generar representaciones en la notación usada por los lingüistas para describir cómo funciona un idioma. Aquí tengo que decir, yo no soy lingüista, a mí me dicen los lingüistas que eso tiene sentido y eso explica exactamente cómo funciona el lenguaje, y bueno, pues para mí eso es suficiente. El hecho de que sea interpretable no quiere decir que es interpretable por cualquiera, pero precisamente es la idea de cuando podemos tomar el conocimiento previo de los expertos y generar un artefacto que está descrito en los términos que estos expertos entienden. Otra cosa muy importante cuando podemos hacer esto, en lugar de el paradigma tradicional donde es la red neuronal la que recibe, por ejemplo, una pregunta y produce la respuesta, y en lugar de eso producir un programa, que sea el programa el que produce la respuesta, una ventaja es que podemos entonces aprovechar toda la infraestructura que tenemos alrededor del código para ayudarnos a superar algunas de las limitaciones que tienen las redes neuronales, incluso las más poderosas. Y para darles un ejemplo de esto, quiero hablarles de un artículo que escribimos apenas el año pasado, donde nos estamos enfocando en razonamiento lógico. Resulta que las redes neuronales, incluso las más avanzadas, no son tan buenas para el razonamiento lógico. De hecho, a veces nos dicen cosas que si nos la dijera una persona diríamos, esta persona es un idiota. Pero en el caso de la red neuronal se lo perdonamos porque pues es así como el chango que toca el piano. Pues yo no esperaba que un chango tocara el piano y es impresionante que un chango toque el piano, y pues es impresionante aunque en realidad no sea tan bueno. Pero entonces, bueno, ¿qué queremos hacer aquí, no? Queremos que la red neuronal pueda resolver problemas de lógica. La red neuronal no es muy buena para resolver este tipo de problemas de lógica, pero tenemos décadas de herramientas y de software que son excelentes para resolver problemas de lógica. Son muy buenos para resolver problemas de lógica. ¿Por qué nadie los usa? Porque son muy difíciles de usar. Porque traducir del lenguaje natural y de la vida cotidiana al lenguaje formal que usan estas herramientas es complicado, requiere cierto nivel de experiencia. Entonces, por un lado tenemos a las redes neuronales, que son muy buenas para entender el lenguaje cotidiano, pero muy malas para el razonamiento lógico. Por otro lado tenemos software, que es muy bueno para el razonamiento lógico, pero no entiende el lenguaje cotidiano. Bueno, pues ahí hay una oportunidad, ¿no? Y vemos que incluso, por ejemplo, otras técnicas que se han aplicado, que se han propuesto, como lo que le llaman chain of thought, cadena de pensamiento, para ayudar a las redes neuronales a que puedan razonar paso a paso, pues para ciertos problemas son efectivas, pero de nuevo se topan con limitaciones bastante fundamentales sobre la habilidad de hacer razonamiento lógico, aritmética, desde una red neuronal. Pero, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la descripción del lenguaje natural, la vamos a traducir a lenguaje formal, al lenguaje que podamos alimentarle a un programa, a una pieza de software que es perfectamente capaz de hacer razonamiento lógico. Y en base a eso vemos una diferencia enorme en la habilidad de estos sistemas de resolver este tipo de preguntas. Al poderse apoyar en el software que ya existe, puede superar
estas limitaciones que de otro modo tiene el sistema. En este caso, por ejemplo, vemos, este es un benchmark en particular, donde vemos que al poder usar el sistema para resolver teoremas, utilizando código como el medio de comunicación, pues puede resolver muchísimos más problemas de los que podría resolver de otro modo, incluso usando estas técnicas como el Chain of Thought Prompting. Una vez que la computadora puede programar, entonces puede usar todas estas herramientas, todo este código que alguien más ya escribió para resolver los problemas que tiene que resolver. Pero puede hacer todavía más, porque la computadora está escribiendo código, la computadora sabe usar código. Ahora, entonces, puede usar este código que escribió y puede construir sobre el código que escribió anteriormente para escribir código más complicado, más interesante, del mismo modo que, por ejemplo, hoy en día podemos escribir con mucha facilidad programas que hubieran sido extremadamente difíciles hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque ya tenemos este volumen de software en el que nos podemos apoyar. No tenemos que escribir todo desde cero, podemos reutilizar el código que nosotros mismos escribimos. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que una máquina pueda hacer lo mismo? Y les voy a dar un ejemplo que, aunque es sencillo, ilustra lo que se puede hacer. Empezamos con una tarea que de hecho es muy clásica en el área de inteligencia artificial, pero sorprendentemente complicada. Supongamos que nuestra meta es dibujar garabatos como los que estamos viendo aquí, ¿no? Pero queremos escribir un programa que dibuje estos garabatos y todo lo que tenemos es un lenguaje de programación de muy bajo nivel. De hecho, este lenguaje de programación se escribió para un pequeño robotito que era para que los niños aprendieran a programar, que lo único que podía hacer era subir la pluma, bajar la pluma, moverse en línea recta o girar un poco, ¿no? Y entonces con esos elementos primitivos, así como cosas básicas como aritmética o la habilidad de hacer loops, con esas cosas queremos generar garabatos como los que vemos ahí, algunos bastante complejos. Resulta que si queremos escribir el programa que genera algunos de esos dibujos, va a ser un programa bastante largo y complicado, más largo y complicado de lo que el sistema de inteligencia artificial puede generar de un golpe. Sin embargo, descubrimos que si tenemos toda una serie de programas y le permitimos al sistema empezar con los programas fáciles y luego utilizamos técnicas de lenguajes de programación para consolidar de muchos programas que están haciendo cosas similares, identificar patrones de cómputo comunes y generar componentes reusables de manera totalmente automática, podemos entonces tener que el sistema aprende por sí solo, por ejemplo, rutinas para dibujar círculos, o para dibujar semicírculos, o para dibujar espirales griegas. ¿Por qué? Porque vio muchos ejemplos donde ese patrón era parte de un dibujo más grande que quería generar. No solo eso, una de las cosas muy poderosas de los lenguajes de programación de hoy en día es que pueden encapsular patrones bastante genéricos de cómputo. Por ejemplo, en este caso podemos encapsular un patrón que dice, dame una rutina para dibujar algo y yo te voy a dibujar la versión radialmente simétrica de eso que me diste. Entonces, si me das una línea, pues voy a generar como una estrella con muchas líneas. Si me das un círculo, pues voy a generar un patrón con muchos círculos. ¿Por qué? Porque este es un patrón que se repite en los ejemplos que le dimos. Y entonces, de esta manera, el sistema empieza por aprender rutinas sencillas y en base a esas rutinas sencillas empieza a generar rutinas más complicadas y más complicadas, al punto de que cuando llega a los dibujos más complicados que queremos generar, pues los puede generar en
una línea de código. ¿Por qué? Porque ya generó todas las rutinas que son necesarias para generar eso, ¿no? Y bueno, en este caso pues es literalmente un juguete, es un dominio de juguete, pero la misma idea se puede aplicar a tareas como procesamiento de datos, como incluso generar leyes físicas en base a datos que siguen esas leyes físicas. ¿Por qué? Porque el sistema empieza a construir desde abajo esa base de conocimiento y empieza entonces a utilizar esos mismos componentes que creó y esos mismos programas que creó para entonces generar cosas más complicadas y más complicadas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la habilidad no solo de generar código, sino de utilizar el código que está generando el sistema, y la habilidad de después tomar esas soluciones individuales que generó y en base a esas soluciones producir componentes más genéricos, componentes reutilizables, le sirve al sistema para generar esta base de conocimiento que después entonces puede aplicar a problemas que serían muy difíciles de resolver si no hubiera producido esta base de conocimiento desde un principio. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos de cómo esta habilidad de generar código y esta habilidad de reusar el código que genera nos puede abrir la puerta a formas de inteligencia artificial que son más interpretables, que son más robustas, que pueden aprovechar cosas que ya sabemos hacer, como en el caso del razonamiento lógico. Ya sabemos cómo hacer algoritmos de razonamiento lógico, no necesitamos que la red neuronal lo descubra desde cero, pero a la vez también podemos generar sistemas que van construyendo su propia base de conocimiento y van construyendo sobre los conceptos y los conocimientos que construyeron a base de resolver problemas más sencillos. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y espero sus preguntas.